Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa virtual titulada La violencia hacia los cuerpos no humanos como consecuencia de la discriminación por especie o especismo. Estamos muy contentos de pertenecer a este primer congreso virtual internacional sobre espacio, tiempo y cuerpos, geopolítica propositiva para nuestra América. No estoy muy seguro si me toca a mí presentar la mesa, pero sí quiero decirles que las compañeras y compañeros que formamos parte de ella les estaremos platicando a lo largo de esta jornada sobre diversas problemáticas, sobre la violencia que se ejerce hacia los animales no humanos en distintos ámbitos. Me presento, mi nombre es Jan Asca, soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, soy estudiante de la carrera de la licenciatura de Geografía en la UNAM y la conferencia que les voy a dar rápidamente el día de hoy, pues se titula El comercio de animales no humanos en los mercados de la Ciudad de México como espacios de reproducción del especismo, el caso del mercado de Sonora. Bueno, antes que nada, creo que lo más importante es definir qué es el especismo. Yo creo que la definición más concreta sería, tal cual lo dice la mesa, es una discriminación basada en la especie en la que, pues, dependiendo de la especie a la que perteneces, se te da un mayor valor moral a los miembros, bueno, se les da mayor valor moral a los miembros de una especie que a los de la otra. En este caso, obviamente, son los humanos quienes dan prioridad a sus derechos, a sus privilegios y a sus intereses sobre los demás animales, sobre las demás especies. Eh, para entender cómo se desenvuelve, o más bien cómo se genera este antiespecismo y esta violencia dentro del mercado de Sonora, pues hay que hablar un poco sobre la historia del mercado y sobre la historia de esta práctica, ¿no? Porque pues el especismo ha hecho que la violencia hacia los otros animales, más que invisibilizada, esté muy normalizada en nuestra sociedad. En muchas de las actividades sociales, una de las más practicadas, pues es el comercio de los cuerpos de los animales, tanto vivos como muertos. Eh, bueno, un poco de la historia del mercado y sobre dónde se localiza. El mercado de Sonora se fundió, abrió sus puertas bueno, me parece que en 1957, pero fue más bien parte de un proceso de reordenamiento territorial, de reorganización territorial para una remodelación que hubo del mercado de la Merced. Eh, el mercado de la Merced en ese entonces, en la década de los 50, era el mercado más importante de la ciudad. Todavía no se construía la actual central de abastos. Voy a compartirles ahora la presentación. Esta es la fachada del mercado de Sonora, así es tal cual se ve hoy en día. Eh, Aquí en el mapa está marcado aquí en naranja el mercado de la Merced está justo al centro del mapa. Y como vemos, hay otros mercados marcados con este icono verde. Estos mercados pues vinieron a ser parte de lo que ahora es la zona comercial popular de la ciudad o del área adyacente al centro histórico. Y pues como vemos, su localización sí es bastante importante y sí tiene que ver con que sea en la actualidad siga siendo uno de los mercados más concurridos de la ciudad, ya que pues incluso su localización está muy cercana a la intersección de dos vías importantes, está localizado sobre Avenida Fray Servando y pues ahí tenemos también el eje 2 Oriente que va de norte a sur en la ciudad. Pero más allá de su localización, lo que hace importante a este mercado, pues es su atractivo en el imaginario popular por su amplia oferta de productos esotéricos, más allá de la venta de animales vivos, porque también es un mercado muy conocido, por ejemplo, en cuestión de venta de juguetes tradicionales mexicanos. Este mercado pues es prácticamente el más importante en cuestiones de productos esotéricos y de productos de santería. Para muchos rituales que se siguen llevando a cabo hoy en día, que sí tienen un antecedente histórico, vamos a ver que realmente
esta práctica de la santería o de la, incluso de la brujería, como es llamada, pues va muy de la mano con el uso de los animales. Eh, Desde un principio, bueno, cuando recién los españoles llegaron a la ciudad, estado de Tenochtitlán, pues se documentaron en los mercados tanto de la plaza de la plaza central de Tenochtitlán como en el mercado de Tlatelolco, por ejemplo, pues tianguis en los que se podían encontrar productos animales, más que nada vivos. Muchos de los animales vendidos en los tianguis prehispánicos pues eran vendidos vivos para su uso alimentario, no formaban parte esencial de la dieta de los pobladores de ese entonces, que consistía más que nada en granos, vegetales y semillas, pero sí había venta de animales vivos, sí había tal cual un mercado húmedo de perros, codornices, guajolotes, liebres. Pero algo interesante es la existencia de boticarios que eran pues vendedores, justo como los del mercado de Sonora, vendedores de hierbas para tratar diversas enfermedades, que también vendían o comerciaban, mejor dicho, piezas animales como cuernos, garras, plumas, pieles, que funcionaban más allá de su uso esotérico como talismanes, como con un significado mítico hacia los portadores, hacia quienes adquirían esa clase de, de productos, por así llamarlos, eh, lo cual, a pesar de que podría tener similitudes con el actual mercado, más bien la actual oferta que hay en el mercado de Sonora, sí contrasta mucho con lo que se hacía en ese entonces a lo que se puede encontrar hoy en día en el mercado de Sonora. Por ejemplo, esta tabla que les estaba mostrando es parte de un códice que se escribió justo posterior a la época de la conquista. Fue escrito por un médico indígena llamado Martín de la Cruz, escrito originalmente en náhuatl, en el que pues enlista una serie de enfermedades y una serie también de remedios sacados o utilizados de partes de animales, por ejemplo, hasta abajo, ¿no? Aquí las vísceras y la sangre de la liebre se utilizaban para tratar distintas dolencias como la gota, los problemas de la rodilla, hasta somnolencia y hasta cosas más complicadas como los dolores de parto, ¿no? O sea, ¿en qué se diferencia esta tabla o estos productos a los que hoy se encuentran en el mercado de Sonora? Antes de que se los muestre, pues es muy fácil. La mayoría de estos animales prácticamente han desaparecido del Valle de México por su configuración espacial, por la pérdida de hábitat, la, la constante urbanización, la desecación del lago, pues hizo que muchos de estos animales hoy en día ya no se encuentren cercanas a la ciudad y por ende ya tampoco hay productos de ellos también en los mercados. Sí hay productos, pero son como los siguientes. Esta tabla la saqué de un artículo que escribieron unos investigadores del Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de aquí de la UNAM. Yo la dividí en dos. Es básicamente la misma, solo que esta primera tabla que les estoy mostrando en pantalla, como lo dice el nombre, son especies que se utilizan con fines medicinales y esta segunda tabla son partes de animales que se utilizan con fines, pues, de amuletos de la suerte, de talismán. Podría decirse que tal vez esta segunda tabla es más injustificada que la primera, pero si vemos en realidad el uso que se le da a las partes animales, vemos que no tienen realmente un verdadero sustento científico, ¿no? No hay diferencia en que a un caparazón de armadillo pues se le cargue con un significado de suerte y de protección a que se le cargue el mismo uso medicinal a la lengua del perico para tratar problemas del habla. Son realmente, pues más bien, creencias que la gente aún mantiene, pero que realmente no visibilizan ni la carga simbólica que tenían en un principio, ni realmente todos los problemas de violencia que esto conlleva, porque
Si bien estos animales son presentados como muertos, muchos de ellos son cazados en los alrededores del valle, son sustraídos de su hábitat o son criados de manera clandestina y, y sí representan un importante mercado aquí en la ciudad, incluso de tráfico de especies. Vamos a pasar rápidamente a la parte de animales vivos. Estas fotografías son del mercado, no son mías, pero son fotos que yo estuve la semana anterior al mercado, en la que pues prácticamente vemos que los animales están hacinados en jaulas que no son más grandes que 1 metro por 1 metro, ¿no? 1 metro cuadrado. Por ejemplo, esta imagen de la esquina inferior izquierda, donde tienen las cabras, es uno de los locales que se encuentran en la parte más hasta atrás, en el mercado, y es un espacio muy pequeño donde no solo hay cabras, hay patos, hay gallinas, y son animales que viven las 24 horas del día en el mercado, hasta que son vendidos. Eh, les voy a mostrar un plano del mercado por dentro, es una sola nave. Aquí está separado por el tipo de productos que se venden. La parte de los animales es esta, es la zona interior, pero es muy interesante, son estos pasillos azules, estos locales, que realmente estos locales se encuentran inmediatamente en donde está el camión de la basura y donde está el área de las cocinas, aquí. Esto pues es muy preocupante en un sentido de salubridad porque pues como se demostró o como se argumenta con la crisis sanitaria del COVID, pues realmente fue un mercado como este, un mercado húmedo donde vendían animales vivos o partes de animales que provocó una zoonosis importante como el COVID, la expansión del virus, del SARS-CoV, pero afortunadamente hace poco más de un mes, creo que a principios de agosto, el 6 de agosto, se promulgó en la Gaceta que este tipo de comercio de animales ya quedaría completamente prohibido en la Ciudad de México. Supuestamente a partir de agosto tenían 90 días los locatarios para sacar credenciales nuevas, pero ya iba a estar prohibido en su totalidad el comercio de animales. Esto realmente no sé qué tan aplicable sea en cuestiones realmente de legalidad, se iban a imponer simplemente unas multas, porque yo fui recientemente, no sé exactamente cuándo se va a transmitir la ponencia, pero yo fui hace unos días, finales de septiembre, al mercado con fines de investigación y los puestos están a reventar de animales no humanos, ¿no? De mercancía, como ellos los llaman, y es mercancía que no solamente son animales de granja, como los que se ven en las fotos, o sea, tienen toda clase de animales. Hay cabras, gallinas, toda clase de aves. Hay muchos loros. Incluso un locatario mencionaba que las iguanas, muchas las traen del Salvador y de Guatemala, tienen sapos, cocodrilos, jaulas con muchos cachorros, no solo de perros, de gatos, hay roedores de todo tipo. Y ya no me va a dar tiempo de explicarlo por completo, pero el mercado, al final de cuentas, termina siendo un crisol del tráfico de animales importante, porque es el mercado más importante en la ciudad. Cuando tú vas, los locatarios te preguntan qué quieren, si no lo tienen, te lo consiguen. Y de este mercado, pues se destina a muchos otros lugares de la República, ¿no? Hay una investigación que hizo una reportera una estudiante de la licenciatura de periodismo aquí en la UNAM, Alejandra se llama, no recuerdo ahora mismo su nombre, está aquí en la bibliografía, en la que pues menciona que el mercado realmente pues, está destinado incluso hacia los narcotraficantes, ¿no? El mercado de otras especies más exóticas que se venden a cortina cerrada, monos, felinos, y pues realmente es una situación muy preocupante. Ojalá, afortunadamente ya se está resolviendo, pero pues bien, por el momento eso es todo de mi parte. Muchas gracias a todos por su atención y pues los dejo con las siguientes ponencias. Espero que sigan disfrutando y acompañándonos en esta mesa. Muchas gracias.
¿Qué tal? Me presento brevemente. Soy María de los Ángeles Cancino, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Soy maestra y doctora en ciencias por el Instituto de Biotecnología también de la UNAM. He cursado 3 diplomados en bioética, los 3 por distintas dependencias de la universidad. Actualmente trabajo en la Facultad de Ciencias e imparto la materia optativa de bioética en la carrera de biología. El trabajo que quiero presentar es de cómo la violencia antropocéntrica en el consumo de carne y el estilo de vida se refleja en el cambio climático. Bueno, pues sin más, comienzo. Durante muchos siglos, el pensamiento occidental ha descansado sobre un antropocentrismo generalizado que asume la superioridad del ser humano frente al resto de los animales. Para algunos autores y autoras, el antropocentrismo es sinónimo de un dualismo violento que va contra la vida, porque establece un corte tajante entre los seres humanos y el resto de los organismos quienes son considerados inferiores. Algo que debía ser tomado por debajo o como desigual o de menor valor, con menor derecho a la existencia y cuya explotación, por supuesto, está justificada. El antropocentrismo, en el sentido moral, es la asignación de centralidad a la satisfacción de los intereses humanos y una discriminación moral que margina a los miembros de cierta especie o especies y privilegia de manera injusta la pertenencia a la especie humana. Esta discriminación recibe el nombre de especismo. Lo más grave de la discriminación es el daño que puede provocar a quien es segregado. Y en el caso de los animales sintientes, resulta particularmente cruel, ya que son capaces de sentir dolor, placer y sufrimiento, así como experiencias positivas y negativas, gracias a los sistemas nerviosos que poseen. Sin detenernos a cuestionar si los estamos dañando, lastimando o abusando, o los estamos considerando como algo inferior, continuamos usándolos en la industrialización. Por supuesto, estoy hablando de los animales, a quienes tratamos con destajo de forma cotidiana, de manera sistemática para satisfacer múltiples deseos y necesidades incluso inventadas. Como ya sea para el alimento, la experimentación, el aprendizaje, el entretenimiento, la vestimenta, el calzado, etc. Los ecosistemas, por supuesto, han resentido directamente estas vejaciones, pues muchos de ellos provenían de nichos silvestres, pero ahora se encuentran en domesticados, en granjas industrializadas, y ahora veremos cuál es esta situación en la que nos encontramos. La relación humano-naturaleza inició aproximadamente hace 200.000 años en África con las primeras poblaciones de Homo sapiens. Estas comunidades dominaron el fuego y también fueron capaces de crear utensilios con la final de facilitar sus necesidades, aprender y memorizar, entre otras actividades. Y de hecho, muy pronto el Homo sapiens prefirió considerarse separado de los animales. Es decir, fue un huérfano carente de familia y de ancestros comunes en la evolución. Hoy en día se sabe que el ser humano, como cualquier otra especie biológica, comparte ancestros comunes, y no solamente eso, sino que el Homo sapiens mantiene relaciones de interdependencia con otros seres vivos. Sin embargo, continúa considerándose como una criatura especial situada en la cúspide del máximo depredador, asumiéndose como una especie única, especial y privilegiada sobre el resto de la naturaleza. Durante milenios hemos estructurado un pensamiento antropocéntrico en el seno de las sociedades humanas que hemos terminado delineando
formas de relacionarlos con la naturaleza donde sometemos, explotamos, abusamos y cosificamos al resto de las especies biológicas y a la biosfera en general, impactando a los ecosistemas y a todo el planeta. Por fortuna, también ha habido distintos pensadores, filósofos, biólogos, naturalistas, veterinarios y de distintas disciplinas que desafían al pensamiento antropocéntrico. Y cada vez hay más contribuciones al zoocentrismo, al biocentrismo y al ecocentrismo que plantean que la sede de la valoración moral deben ser los animales, los seres vivos y los ecosistemas respectivamente. Por otro lado, nos hemos enfrentado en pleno siglo XXI al hecho evidente del impacto humano sobre este planeta a través de distintas crisis. La sobrepoblación humana, el cambio climático, la extinción masiva de especies, la defaunación, la deforestación, la desertificación, la depredación, la contaminación de aguas, aire y tierra, y no digamos las pandemias, de las cuales definitivamente no hablaré hoy, pues no acabaría. Sin duda, urge un cambio de paradigma que permita evaluar y frenar el impacto antropogénico que ha quedado al descubierto mediante las alarmas ecológicas y sociales que azotan al planeta, debido a que muchas de estas crisis son evidentes, rotundas y persistentes, y el ser humano atraviesa en la actualidad, consciente o inconscientemente, una revolución que permitirá a corto o largo plazo comprender el lugar que juega como ser humano en el universo. Con esto me refiero a lo siguiente. La población contemporánea presencia un mundo con un cálculo ecológico moral que no existía hace 60 años. Ahora tenemos la noción de que las decisiones o la conducta que tenemos o el estilo de vida o lo que comemos o lo que consumimos como humanos tiene consecuencias medioambientales. Tal vez no sean inmediatas y aunque como especie somos inmediatistas, hemos empezado a ver un poco más adelante qué sucede con nuestras acciones. De esta forma, el humano tendría que vivir con un conflicto constante de conciencia que relaciona nuestro impacto antropogénico con el amplio cambio climático, con la contaminación, con otros efectos y otras crisis que he comentado atrás. Parece que las crisis ecológicas no se detienen, incluso cuando la población ya tiene una cultura ambiental que parece que se queda en el límite de separa la basura, no uses popotes, ten menos hijos, la familia pequeña vive mejor, come más orgánico, compra pollo sin hormonas, que tus frijoles sean comprados en tiendas orgánicas, que la carne que compres no sea alimentada con soya transgénica, que la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Cambia los focos por focos ahorradores, no cortes árboles en época navideña, haz un lunes sin carne, compra productos etiquetados como medioambientalmente amigables, etc. ¿Estaremos luchando lo suficiente contra las crisis que se nos vienen? ¿O solamente es para calmar las conciencias de algunas mentes alarmadas, de algunas conciencias que están al límite respecto a nuestro impacto antropogénico? ¿Será suficiente con lo que enlisté para parar esta vorágine de crisis medioambientales, que por supuesto incluyen a los animales? Pero ¿de qué nos estamos alarmando? En el título les hablé de cambio climático. Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están incendiando y la fauna y la flora extinguiendo. Cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento de este siglo y del presente, del pasado y del presente, mediante la emisión de gases que retienen el calor. Los llamamos gases con efecto invernadero y sus niveles son cada vez más altos. El calentamiento global no significa que todo se esté calentando. Hay sitios que se están enfriando
y algunos seres vivos ya comienzan a resentirlo. ¿Qué haremos para ralentizar este calentamiento? ¿Cómo vamos a sobrellevar los cambios que ya hemos puesto en marcha? ¿Se pueden mitigar? Mientras intentamos entenderlo, la faz de la Tierra y cómo lo conocemos, sus costas, sus bosques, sus montañas, están en vilo. El efecto invernadero lo voy a explicar a continuación. Es el calentamiento que se produce por ciertos gases, como el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, particularmente producido por el sistema digestivo de las vacas, evidentemente también sus machos, también sus crías, y el ozono. Ahora los humanos han aumentado la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera más de 1/3 desde la revolución industrial. También los demás gases han aumentado a niveles desproporcionados. Estos cambios tan significativos se han producido históricamente en el transcurso de miles de años, pero ahora se producen tan solo en décadas. ¿Por qué es preocupante? Pues en la actualidad, con las concentraciones de gases de invernadero, las capas de hielo que permanecían en tierra, como en Groenlandia y Antártida, están derritiéndose. Esta agua sobrante podría hacer que aumente considerable el nivel del mar. Ya hablamos de inundaciones, de terribles lluvias. Los científicos ya están observando que algunos de estos cambios ocurren más rápido de lo que esperábamos. Los cálculos hechos se están reduciendo en tiempo. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, el año 2015 ha sido el más cálido desde que existen registros que arrancaron en 1880. Así lo corroboró la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos en su informe anual. La mayor parte del calentamiento global se ha dado en los últimos 35 años y coinciden con el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero por parte del humano, según ha señalado la NASA. El cambio climático generado por el ser humano ya se suma y se agrega cada vez más a la carga existente de desventaja que experimentan las poblaciones pobres de los países, como ya lo he dicho, con bajos ingresos, también conocidos como el sur global. Las manifestaciones de salud bien conocidas del calentamiento global incluyen olas de calor y otros eventos climáticos extremos, cambio de patrones en enfermedades infecciosas y desnutrición, que surgen de precios muy altos en los alimentos, pues se da preferencia a la exportación de semillas y granos para que coman animales que serán consumidos por quien pueda pagarlos, que para dar comida a su gente. Menos disponibilidad de alimentos, por lo tanto habrá menos disponibilidad de alimentos, concentraciones reducidas de nutrientes, etc. Aunque estas manifestaciones tendrán efectos a nivel mundial, su mayor impacto en la salud será en las poblaciones pobres y vulnerables, en entornos de bajos ingresos, lo cual es totalmente injusto y obliga a la gente a migrar de manera forzada por hambre y por violencia. El cambio climático generado por el ser humano es causado principalmente por las políticas y estilos de vida de las poblaciones de los países de ingresos altos. La carne, como bien sabemos, no lo voy a negar, representa una fuente importante de aminoácidos. ¿Pero a qué precio? A un precio que climáticamente pagamos todos, aun los que no comemos carne. También está demostrado científicamente que los mismos aminoácidos que pueden obtenerse de la dieta a base de carne se puede lograr de una dieta basada en plantas. Ante el crecimiento de la población global y el calentamiento global, existe una creciente preocupación por la sostenibilidad de la producción de animales de granja. Por lo tanto, si bien tiene muchos defectos y muchos argumentos en contra la producción a destajo de animales en granjas industrializadas, en este momento solamente me estoy enfocando en su aporte al calentamiento global. Además de ser una estrategia totalmente injusta, puesto que, como ya había mencionado, solo unos la comen, todos lo pagamos medioambientalmente. En la revista Science se publicó que la huella de carbono en cuanto a lo que comemos, el número 1 en alto impacto lo lleva la carne.
¿no? Seguido por la carne de res, seguido por el cordero, después vienen algunos mariscos, viene el cerdo, viene el pescado, viene el pollo, etcétera, etcétera, y con un impacto bajo o casi igual a cero están el tofu, los frijoles y las nueces, ¿no? Entonces, valdría la pena repensar lo que comemos o un lunes sin carne. Me voy a permitir poner solamente 2 diapositivas para quien esté interesado o interesada. Pueda tenerlas, ¿no? Y leerlas con más calma. Una de estas está publicada en Science. Esta está publicada en Environmental Research Letters y se ve el alto impacto no solamente de comer carne, podemos ver en el alto impacto que cambiar a una dieta basada en plantas sí que tiene alto impacto, pero también dejar el auto no solamente significa tener un auto propio, sino de empezar a consumir localmente, no consumir nada que viajó, ¿no? Y tampoco viajar en un auto o en transportes comunes, sino hacerlo en bicicleta, por ejemplo. Y dejar de consumir cualquier cosa que haya viajado en transporte y por eso consumir local. Es más, es aún más deseable consumir plantado en casa, ¿no? Bueno, sin embargo, aquí, aunque no pienso detenerme muchísimo, otro de nuestros estilos de vida es que pensamos que solamente tener hijos en lugares pobres es donde hay un gran crecimiento poblacional y por lo tanto esto deja más huella de carbono. Pues no, la ciencia nos dice que en realidad el tener un hijo, y voy a pasar ya a continuar con mi plática, que tener un hijo más es una de las decisiones que más nos podrían llevar a dejar una huella de carbono importante en este planeta. El cambio climático es resultado de miles de millones de decisiones individuales humanas que tomamos cada uno y una todos los días. Entonces se han encontrado que hay 4 acciones de alto impacto ampliamente aplicables con el potencial de contribuir al cambio climático y reducir sustancialmente las emisiones personales anuales. Tener un hijo menos no significa no tener hijos. Quien ya tenga hijos, por supuesto que todos los niños y niñas ya nacidos son bienvenidos en este planeta y no se trata de una campaña como la tuvo China, de solamente poder tener un hijo o 2 hijos máximo. No, se trata de hacer conciencia y decidir desde la autonomía no tener un hijo más. Vivir sin automóviles, como se los comenté, ahorra 2.4 toneladas por persona de CO2 al año. Evitar viajar en avión, también ahorra muchísimo cuando tienes frecuencia en viajes en avión, sobre todo cuando son transatlánticos, y consumir una dieta basada en plantas, eso le ahorra al planeta 0.8 toneladas de CO2 cada año. O sea, es visible lo que estamos pudiendo hacer y a veces no queremos hacerlo, tan solo por no animarnos a tomar esa decisión. Retomando, ya lo último que voy a decir antes de cerrar, las cuestiones de injusticia social. El 82% de los niños en condiciones de hambre viven en países donde la comida es utilizada para animales que se venden como carne en países de primer mundo. El agua, 7.5 millones de humanos ingieren 20 millones de litros de agua y comen 9.5 millones de kilos de comida al día, cuando 1.5 millones de reses beben 171 mil millones de litros de agua y comen 60.75 mil millones de kilos de comida al día. Podemos seguir soportando
estas cantidades para que coman unos pocos. Pues yo quisiera cerrar preguntándoles si mitigar el cambio climático está en nuestras manos y no es suficientemente violento ya las decisiones que estamos tomando para con este planeta, como para todavía saber que la obtención de la carne es un asesinato y es también violentar a millones de animales de manera industrial al año. Muchísimas gracias, me despido de ustedes y espero sea de utilidad este video para todos. Hola, ¿qué tal? Soy Susana Cruz. Estoy muy emocionada y muy agradecida por poder ser parte de este primer Congreso Virtual Internacional, Espacio, Tiempo y Cuerpos, Geopolítica Propositiva para Nuestra América. La mesa en la que me toca participar es en la de la violencia hacia los cuerpos no humanos como consecuencia de la normalización de la discriminación por especie o especismo. Y el tema que les voy a presentar es el de la violencia hacia los cuerpos de fauna silvestre por la pérdida de sus espacios. En la historia de la humanidad, desde la evolución de los primeros humanoides y hasta lo que conocemos hoy como Homo sapiens, o sea, nosotros, transcurrieron millones de años. Se considera que las primeras civilizaciones se establecieron hace 20 o 30 mil años y que aproximadamente entre 1750 y 1800 es cuando la humanidad alcanza su primer millón de personas. Actualmente, alcanzar 1.000 millones de personas nuevas lleva tan solo un periodo aproximado de 15 años. Y esto lo traigo a colación para que nos detengamos a meditar de gracias a quién es que hemos permanecido en este planeta, ¿no? Gracias a la naturaleza y a los demás elementos que habitan en ella. En la línea del tiempo, un momento crucial es la revolución industrial, pues porque es donde llegan los argumentos actuales de la economía, ¿no? De lo importante que es crecer, vender más, encontrar nuevos mercados, mantener siempre indicadores a la alta, y sobre todo del consumo. Obviamente, con esto también implica que se tiene que mantener una población creciente, porque si queremos vender, necesitamos quien consuma. También en la primera etapa de la revolución industrial se caracteriza por el avance en la agricultura, pues llegan las nuevas técnicas de cultivo, los modernos sistemas de irrigación, los instrumentos de labranza, y por ende llega la explotación masiva y a nivel industrial de otras especies animales, principalmente de las consideradas, de las destinadas para el consumo de los humanos, exponenciando, obviamente, la devastación de la naturaleza y el exterminio de la vida silvestre. La actual crisis ambiental está dejando claro que estamos superando la capacidad de la naturaleza y lo vemos diariamente manifestado pues con la inestabilidad climática que estamos viviendo. Y bueno, seguimos en el sistema hegemónico que nos lleva al consumo, 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 y por ende las sociedades, en aras de un desarrollo económico y del progreso, se olvidan que en el planeta nos acompañan otros seres sensibles que tienen el mismo derecho de nosotros a ser y estar. Sin embargo, a estos seres sensibles, que lo vamos a bajar ahora a la fauna silvestre, los seguimos considerando recursos naturales. Es un beneficio que tenemos para utilizar y reponer continuamente. Sin sin ningún tipo de conmiseración moral hacia ellos. Pasamos una crisis de la biodiversidad. Actualmente investigadores, académicos y científicos han manifestado que estamos atravesando lo que llaman ellos la sexta extinción masiva, que a diferencia
de las anteriores que sucedieron por causas naturales, esta principalmente está causada por causas antropogénicas. El Programa Científico de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, auspiciado por Naciones Unidas, estima que se extinguen a diario más de 150 especies, animales, vegetales, hongos. A esto, connotados investigadores del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México, como Gerardo Ceballos, han expresado que es un número que en otras circunstancias habría tardado entre 800 y 10,000 años en suceder, por lo que estamos ante una tasa de extinción 100 veces superior a la normal. Sin embargo, a nivel internacional, pese a que se tienen estas cifras, no se han tomado medidas contundentes de conservación y mucho menos de consideración moral hacia los individuos silvestres. Actualmente, la fauna silvestre es valorada por su aporte nutricional, recreacional. Digo, en mi país, como en algunos otros, las actividades cinegéticas son legales, pese a que hay muchos argumentos y de peso que dicen que no aporta a la conservación, al contrario. Tema muy debatible también. También se le valora por su belleza, el valor escénico, esas especies bandera, ¿no? Esas especies llamativas. O por lo que se denomina valor existencia de un recurso, que refiere a que cuando una especie se encuentre en una categoría de riesgo más alta, más es su valor y es a la que hay que conservar, ¿no? ¿Por qué? Por la funcionalidad de estas especies. Esto es el resultado del adoctrinamiento que arrastramos culturalmente, el cual ha sido forjado bajo una educación antropocéntrica, teniendo en cuenta que el antropocentrismo es una doctrina filosófica que concibe al ser humano, principalmente al hombre, como vemos aquí en la ilustración, y sus intereses como el centro de todo el universo. Bajo su concepción, el resto de los seres vivos quedan supereditados a los intereses y necesidades del bienestar humano. O sea, el humano es el que manda y lo ideal es transitar al ecoequilibrio, ¿no? A construir sociedades empáticas, respetuosas, equitativas y solidarias con los demás animales y la naturaleza. Esto nada más es un ejemplo de la filogenia en donde nos muestra en dónde estamos, ¿no? Porque en ningún momento somos ni lo más grande ni el punto central. Por eso nada más es como para regresarnos a donde pertenecemos en esta trama. Obviamente esto da directamente al especismo. El especismo es simplemente creernos superiores por ser que nuestra especie es superior a otras. Y consideramos inferiores a todos los que no pertenecen a nuestra especie. Romina Kashanovsky dice que el antropocentrismo es el caldo de cultivo, el especismo es la causa y la violencia especista es el síntoma. Y bueno, violencia especista en cuanto utilizamos a los animales para vestir, para comer, para divertirnos, para trabajos forzados. Y la violencia especista colateral que ella menciona son aquellas actividades que hacemos a diario. Uno cree que agarrando a lo mejor, no sé, una mermelada no está participando en nada, pero sin embargo, si esa mermelada tiene un ingrediente, por decir algo, aceite de palma, estamos siendo especistas de forma colateral porque sabemos todo lo que conlleva la obtención de ese ingrediente. Pero bueno, nadie nos salvamos de ese tipo de especies. La pérdida de hábitat, bueno, pues es tan antiguo y una actividad normal desde que la humanidad apareció en este planeta. Es considerada una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad actual, de la crisis que tenemos, y según la perspectiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es uno de los procesos más graves, ¿no?, de pérdida para 2030. Hay varios tipos de pérdida de hábitat, que es la fragmentación, que es cuando dividimos el hábitat, y esto nos lleva a tener efectos borde, ¿no?, que son esos contrastes que hacemos, que implican cambios abruptos en el tipo de suelo, topografía y condiciones microclimáticas, lo cual se traduce en problemas para las especies silvestres. ¿Por qué? Porque pasamos por sus espacios de alimentación, de pernocta, de reproducción, de refugio, y les cambiamos toda su dinámica. Las especies silvestres no saben que esto es una carretera o que esto es una vía, es su hábitat.
¿no? Un espacio destruido, un espacio que les hemos arrebatado. La degradación del hábitat, que es la pérdida progresiva de la capacidad que tienen los hábitats. Esto lo hacemos por medio de la contaminación. Cumbres, tratados, legislación, pero el humano sigue vertiendo todo tipo de desechos tóxicos y sólidos a los espacios naturales. Seguimos sin entender, seguimos sin ser menos consumistas y seguimos sin respetar a la naturaleza, lo cual ocasiona que vamos degradando esos sitios. Y la destrucción del hábitat, que es obviamente el entrar y barrer con todo lo que hay para poner algo nuevo. Esto se da principalmente por dos causas. Bueno, yo tomé dos causas principales. Uno, los incendios provocados. Sabemos que existen incendios naturales que son súper necesarios para que el ecosistema siga funcionando, pero los últimos incendios que se han dado a nivel mundial son los provocados principalmente porque necesitamos hacer cambio de uso de suelo, ya sea para ganadería, agricultura o para urbanizar. Y el segundo es la deforestación para cambio de uso de suelos, que según la Semarnat es la actividad responsable de la mayor parte de la ganadería es la actividad responsable de la mayor parte de estos cambios, ¿no? Cada día miles de especies nativas endémicas son obligadas a competir por su espacio, son desplazadas o exterminadas por la introducción de otras especies que también carecen de consideración moral, ya que su valor está basado en la satisfacción de las ganancias económicas que van a generar sus muertes, ¿no? Como alimento, como vestido, incluso como diversión. Esta situación ha llevado a inequitativos enfrentamientos. ¿De quiénes? Pues de los ganaderos con los principales habitantes del espacio, como lobo mexicano, osos, jaguares, coyotes, incluso águilas, gavilanes, ¿no? Que al ver reducido su territorio, se desplazan las especies de las cuales son parte de la cadena alimenticia, ellos sí están en una cadena alimenticia, y pues obviamente al escasear y se acercan a cazar los animales que están en confinamiento. Obviamente esto ha hecho que nosotros convirtamos a las víctimas en victimarios. Ejemplos, podemos mencionar uno, el lobo mexicano y la problemática que actualmente atraviesa. ¿Por qué? Porque en los 70s, como era el principal atacador del ganado, pues su cabeza tenía precio. Y ahora no sabemos cómo regresarlo, ¿no?, a la naturaleza. Para esto ya rápidamente les quiero hacer mención a un estudio que hace Aka Richter, en el cual dimensiona la masa que somos actualmente como humanos, que somos el 0,0.1, a comparación de lo que es ahora la fauna silvestre y los otros animales que utilizamos para consumo. Aquí nos menciona que somos un 0,0.1 total, pero hemos destruido el 83% de la masa de los mamíferos terrestres, el 80% de los mamíferos acuáticos y el 15% de los peces. Y el 50% de las plantas. Actualmente, humanos y animales explotados para el consumo constituimos el 96% de la biomasa de los mamíferos en el mundo, dejando solamente a las especies silvestres el 4%, un 4% no seguro y un 4% que en cualquier momento puede disminuir. Con las aves sucede exactamente lo mismo. Las aves que consumimos, que consume la humanidad, tienen el 71% de la biomasa aviar, mientras las salvajes les hemos dejado el 29%, y que al igual que con las especies de mamíferos, es un 29% no estable, es un 29% que en cualquier momento se puede disminuir. ¿Y qué es lo que podemos hacer para frenar todo esto? Pues desprendernos de un modo de vida inviable que tenemos para la naturaleza. Sabemos que desde que nacemos ya somos un impacto para la naturaleza. También sabemos que hay actividades que no está en nuestras manos poder cambiar directamente, porque lo podemos hacer de forma indirecta, participando en organizaciones sociales, educando, siendo el ejemplo para que se haga masivo lo que hacemos, ¿no? En nuestras manos directamente está el bajarle, el prescindir del consumo de animales. Hoy en día está muy de moda decir que es por el cambio climático y los gases, y está bien, pero no dejemos de invisibilizar al individuo, en primera, al individuo que vamos a matar, que va a servir para alimentación, y en segunda, al individuo que desplazamos para que la vida de éste sea posible. Dejemos de ser especistas.
Dejemos de darle valor a una especie por encima de la otra y solamente por su valor extrínseco, por los beneficios que nos brindan. Hagamos un giro en nuestros hábitos de consumo personal, hagamos cambios sociales, basémonos en la justicia, en la no maleficencia, en la mesura y en la austeridad. Construyamos una nueva sociedad, construyamos sociedades empáticas, respetuosas, justas y solidarias con todo tipo de vida. Muchas gracias. Katia Faria, filósofa de los animales, y Tom Regan, el autor del libro En defensa de los derechos animales, dicen que los intereses primarios de los animales son no morir, no sufrir y disfrutar de sus vidas. Buen día, mi nombre es José Alejandro Garza Méndez. Agradezco al comité organizador de este congreso por darnos el espacio al equipo para hablar sobre los animales no humanos, pues su consideración como otredades invisibilizadas es de suma importancia en el ámbito político respecto a los cuerpos y el espacio. Yo hablaré del desarrollo sustentable y del papel de los animales no humanos en el mismo. Me parece importante tratar estos temas en conjunto porque esta década es decisiva para el porvenir de todas las formas de la vida en la Tierra. Sabemos, por ejemplo, que el cambio climático, la acidificación del mar y la pérdida de bosques y selvas se han acelerado desde el último siglo y han tenido por consecuencia la muerte de miles de millones de animales, la extinción de muchas especies y se ha alterado por completo la cadena trófica de los ecosistemas, entre otras muchas consecuencias. En términos de alimentación, al día de hoy en el mundo se produce suficiente comida para alimentar a 10.000 millones de personas. Sin embargo, una tercera parte de esa comida se desperdicia, mientras que se estima que 821 millones de personas humanas padecen hambre, 70% de ellas mujeres. Y lo que resulta paradójico es que aquellos países donde más se produce comida son los países donde más se padece hambre. Ante este panorama es que desde 1987 el uso del término desarrollo sustentable se ha vuelto más y más común en políticas públicas, legislaciones en torno al medio ambiente y en general el uso común. El propósito del desarrollo sustentable es sencillo: satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades del futuro. Sin embargo, desde su creación hubo un injustificado consenso antropocentrista. Los individuos del futuro cuyas necesidades se buscan resguardar son todos humanos. En ningún momento la ocupación por las necesidades de los animales del futuro fueron incluidas. De hecho, todo lo contrario. Los animales domesticados han sido objeto de la alimentación de los humanos y los no domesticados han ido desapareciendo de la Tierra conforme la ocupación humana se expande y se intensifica. Para que de 2030 en adelante las condiciones atmosféricas sean favorables para la vida en la Tierra, es necesario que la temperatura global no siga subiendo. El principal problema son los gases de efecto invernadero, y tratándose de alimentación, el panorama es crítico. Por ejemplo, para producir 1 kilo de carne de vaca, se expulsan 27 kilos de dióxido de carbono. En el caso de los cerdos, son 12.1 kilos de dióxido de carbono por cada kilo de carne y 6.9 kilos de CO2 por cada kilo de carne de pollo. La diferencia de la huella de carbono entre derivados animales y alimentos vegetales es sustancial. Por ejemplo, para producir 1 kilo de tofu derivado de la soya, se produce apenas 1 kilo de CO2. Y sucede exactamente lo mismo en el caso de frijoles y semillas como el amaranto. Tomando en cuenta que al año son emitidas 13.7 mil millones de toneladas métricas de CO2 por la producción de los alimentos en general, la preferencia por el tipo de alimentación es crucial para resolver uno de los problemas más graves de la historia.
Seguir considerando a los animales no humanos como una fuente de alimento a largo plazo es un camino directo a la extinción de la vida en la Tierra, tal y como la conocemos y estamos adaptados a ella. De hecho, la producción de carne, acuicultura, huevos y lácteos consumen el 83% de las tierras de cultivo del mundo, entre ellas de soya. Pero además, es esta ganadería la que produce el 60% de esas 13.7 mil millones de toneladas métricas de gases adjudicados a la producción de los alimentos en general. Dicho de otra forma, la explotación animal está costando el futuro al planeta y la alimentación a los humanos. Sin embargo, ello no se compara con el sufrimiento de los 200 millones de animales que son torturados, asesinados, desmembrados y embolsados para la demanda cárnica global diaria. Su futuro les es arrebatado desde el momento del nacimiento. La industria cárnica les exprime cada segundo de dolor hasta cobrarles la vida. Es por ello que un desarrollo sustentable sin empatía con los animales es permitir la continuación de una de las formas de opresión más longevas de la historia, el especismo. Una de las propuestas más recientes para el desarrollo sustentable es el enfoque de una salud de la OMS. En ella se especifica que la salud humana está ligada a la salud del medio ambiente y a la salud de los animales. Sin embargo, esta nueva idea donde se toma en cuenta la salud de los animales no propone a los animales como dueños de sus propios cuerpos o de sus vidas. De hecho, con el fin de prevenir nuevos brotes zoonóticos y la resistencia a los antibióticos, se busca intensificar la labor del zootecnista en la ganadería. Así que este nuevo enfoque de salud planetaria continúa la tradición especista de las actividades humanas al momento de coexistir con los demás animales. Dicho lo anterior, observamos que en el panorama global no se difunde ninguna forma de vivir a largo plazo donde los animales puedan satisfacer sus intereses primarios. La FAO aboga por una ganadería sustentable, la cual aún así impacta mucho más que la agricultura. La OMS propugna el enfoque de una salud, pero la salud de los animales solo importa en tanto sus cuerpos sean consumidos por humanos. Existe un concepto llamado antropoespecismo, el cual se define como la cosmovisión de la supremacía de los humanos sobre el resto de los animales. Creo que podemos estar de acuerdo que concentrar a miles de animales en espacios cerrados, privándolos de disfrutar la vida, para terminar por asesinarlos y justificarlo, diciendo es que para eso están los animales, nuestros antepasados comían carne o es una forma honrada de vivir, es precisamente de lo que cualquier supremacía se trata, de oprimir y justificar. Es por esto que en esta mesa denunciamos la invisibilización de su sufrir, de las vacas que son sometidas a la industria láctea, amarradas, violadas y embarazadas, para que cuando su bebé nazca y del cual se encariña con fuerza al momento del nacimiento, les sea secuestrado, para luego usar el cuerpo de la madre que está listo para amamantar a su cría para robarle la leche. Mientras su cría secuestrada es criada para ser el reemplazo cuando el cuerpo de su madre ya no pueda dar más. O si es macho, ser llevado directamente a un matadero porque su raza no está hecha para la engorda y que su cadáver sea vendido con la etiqueta carne de ternera. O las cerdas, que pasan por el mismo proceso de violación e inseminación, dando a luz en jaulas donde apenas se pueden mover, provocando que aplasten a sus recién nacidos por no poder dar la vuelta. Para que teniendo una esperanza de vida de 20 años sean engordados a 120 kilos y asesinados a los 5 meses de edad. O las gallinas que son hacinadas entre ellas en jaulas tan pequeñas como un cajón, donde su único propósito es poner huevos hasta morir, privadas del descanso y continuamente compartiendo la jaula con los cadáveres de aquellas que sucumbieron. Mientras que los llamados pollos engorda, cuyas extremidades no lo soportan al crecer porque su peso es demasiado, sean asesinados a los 42 días de nacer. Esto es el caso de algunos de los animales domesticados. Si hablamos de los animales silvestres, el problema es la extinción.
pues su causa principal es la destrucción de sus hábitats, los cuales son transformados en su mayoría en áreas de pastoreo. Es decir, se desplaza animales libres para llenar los territorios arrebatados con animales que no conocen la libertad. Ya no hablemos de los hábitats solo como el lugar apto para ciertas especies, como lo hemos visto en libros de ecología o de biología. Alcancemos la dimensión política que el hábitat tiene para los animales. Hablemos del hábitat como hablamos del territorio, como el espacio que todos necesitamos y al cual tenemos el derecho del que no se nos desplace. ¿Podemos estar de acuerdo en que los animales tienen derecho al territorio? Y si es así, entonces podemos estar de acuerdo que tenemos la obligación de no invadirlos y ni secundar las formas en que son desplazados. Viendo que la ganadería explota a los animales domésticos y despoja de territorio a los animales silvestres, puede surgir una pregunta retórica. ¿Y quién gana? Sí, por supuesto, los humanos obtenemos alimento. Es fácil decir que quienes ganan en esta doble opresión somos los humanos. Pero el panorama a largo plazo indica que de hecho también estamos perdiendo. En términos geológicos, se habla de que estamos en una nueva época, el Antropoceno, causado por nuestro impacto en los marcadores químicos de la corteza terrestre. La época anterior, el Holoceno, fue hace 10.000 años, y en los marcadores estratigráficos se reconoce el descubrimiento de la agricultura. Lo que resulta más impactante es que al inicio del Holoceno la proporción de biomasa animal era de 99% animales silvestres y un 1% de humanos. Y al día de hoy, los humanos representamos el 32% de esa biomasa. Los animales de ganado representan el 67% de la biomasa animal y solo el 1% de la biomasa animal son animales silvestres. Imaginen el impacto. En menos de 4 siglos, hemos dejado una marca permanente en la Tierra, de esas que tardan miles de años en formarse. Si pensamos en un futuro sostenible donde quepamos todos, este debe ser empático con los animales humanos. Ojalá esto fuera solo una apelación a las voluntades. Ojalá el trato ético hacia los animales pudiera seguir pareciendo una opción, pero ya no lo es. Es ya bastante triste que la normalización de la opresión hacia los animales sea una crisis de empatía, pero ya llegó al estadio de emergencia planetaria. Ante este panorama parece lejano ese futuro sostenible. En los últimos 50 años, el modelo de industrialización agroalimentaria aumentó su productividad, erosionando suelos y acabando con ecosistemas completos, según Slow Food México. Pero existen resistencias alimentarias, al menos en América Latina, que no solo son esperanzadoras, sino son hechos tangibles de una coexistencia más respetuosa con toda la vida en el planeta. Cultivos como el maíz, el amaranto, la yuca, el camote, frijoles, chícharos, entre muchos otros, son esa muestra tangible de que el comer no tiene por qué matar. Nutrir nuestros cuerpos con lo que se cultiva en la tierra y que sea suficiente, eso es la soberanía alimentaria. Por supuesto que cualquier producción alimentaria produce gases de efecto invernadero, pero lo producido al plantar la comida es inmensamente menor que al matar lo que nos comemos. Además, cabe mencionar que aunque la mayoría de los gases de efecto invernadero producidos por la industria ganadera provienen de los cuerpos de los animales mientras están vivos, no es un llamado a abandonarlos al hambre o a exterminar a los animales domesticados. De hecho, eso sería una forma de fascismo contra los animales. Claro, los trajimos al mundo para explotarlos, vimos que el planeta no puede soportarlo, ¿y ahora los matamos para salvarnos? Como sucede en cada brote zoonótico. Pero ese es precisamente el problema con el antropocentrismo del desarrollo sustentable. Vemos el planeta como la casa de los humanos y solo para nosotros.
pero cuando otro miembro de ella parece perjudicial para nuestro futuro, lo exterminamos con facilidad en nombre del planeta. Es por ello que esta década es crítica. Se requiere un giro completo en el cómo entendemos las formas de coexistir en el planeta con la otredad animal, visibilizarla, tratarla con consideración igualitaria donde se empaten sus intereses primarios con nuestra acción. Y eso es algo que las organizaciones mundiales no hacen. Hola, mi nombre es Rebeca Pérez Flores, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es para mí un gusto participar en este primer Congreso Virtual Internacional Espacio, Tiempo y Cuerpos, Geopolítica Propositiva para Nuestra América, como parte de la mesa de trabajo La violencia hacia los cuerpos no humanos como consecuencia de la normalización de la discriminación por especie o especismo. El título de mi plática es Violencia hacia los cuerpos animales en los espacios de investigación biomédica. Comencemos. En el lenguaje cotidiano, violencia y agresión se usan de manera indistinta. Sin embargo, para el doctor Alejandro Herrera, nos dice que conviene reservar el concepto de violencia para el ámbito de la moralidad y el de agresión para el ámbito de la supervivencia, por lo que el animal humano vendría a ser el único animal violento del planeta. Hay que recordar que los humanos también somos animales, pertenecemos al reino animal. También nos define la violencia como un acto moralmente negativo que consiste en causar la muerte o un daño psíquico, sufrimiento o físico, lesiones corporales, contra la voluntad del agredido y de manera intencional. Así, un acto violento es el realizado como algo moralmente negativo, dado que causa la muerte o un daño a otro sujeto susceptible de ser lastimado por nuestros actos. Evidentemente, el agredido debe ser un sujeto susceptible a tener experiencias negativas como consecuencia de los actos violentos de terceros, por lo que no podemos restringirlo únicamente a individuos de la especie humana. Tenemos que considerar a todos los seres sintientes. De acuerdo con la ciencia, los seres sintientes son aquellos individuos que tienen capacidad de vivir experiencias positivas o negativas, es decir, experiencias de disfrute o sufrimiento. Excluir a los demás animales de esta consideración implicaría incurrir en una actitud especista. ¿Pero qué es el especismo? El especismo es la discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores. Es la creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede utilizarlos en beneficio propio. A este tipo de especismo, Samuel Guerrero Azañedo lo define como especismo antropocéntrico o antropoespecismo, para diferenciarlo de otro tipo de especismo en el que se discrimina a animales dentro de su mismo reino. Por ejemplo, existen leyes que protegen a los perros y gatos, pero no son las mismas leyes que protegen a otros animales, por lo que hay una clara discriminación de unos sobre otros. Podemos concluir que el animal humano ejerce violencia contra los demás animales, violencia que Romina Kachanovsky ha denominado violencia especista, concepto que sirve para reforzar que la violencia que sufren se debe al pensamiento antropocéntrico que posiciona a la especie humana por encima de las demás especies, que son consideradas como propiedades a las que podemos causarles la muerte o daños psíquicos o físicos contra su voluntad y de manera intencional. Aquí tenemos a la derecha un esquema que representa el antropocentrismo. Hay quien podría argumentar que la violencia especista es necesaria para satisfacer ciertas necesidades humanas, por ejemplo, la alimentación, la vestimenta, el entretenimiento, pero cada vez es más evidente que no es así, además de que los consumidores son cada vez más conscientes y optan por alternativas de productos y servicios libres de explotación animal. Sin embargo, aún hay un área en la que la mayoría de la sociedad acepta que se ejerza violencia hacia los cuerpos de la otredad animal, puesto que se piensa que es necesario y no existen alternativas. Esta es la investigación biomédica, actividad relacionada directamente con la salud, en la que se violentan aproximadamente 127 millones de animales vertebrados en laboratorios de todo el mundo, de acuerdo a estudios de Andrew Knight del 2008, y se hace de maneras inimaginables en la investigación con animales humanos.
Entonces la pregunta sería, ¿podemos violentar otros cuerpos con el fin de obtener beneficios especistas, incluso si es para fines de investigación para la salud humana? La realidad es que se desperdician vidas animales en investigaciones no concluyentes. En estos esquemas podemos ver que, por ejemplo, de 95 estudios en chimpancés como modelos para enfermedades humanas, entre 1995 y 2004, únicamente 14 fueron estudios que fueron citados en artículos con metodología bien desarrollada. Los demás o no fueron citados o tuvieron una metodología deficiente. Igualmente podemos ver que de los estudios que se realizan, muy pocos pasan realmente a estudios clínicos. Estos estudios son de Andrew Knight del 2011 y esta diapositiva está adaptada de una presentación de la doctora Elizabeth Telles del 2018. Ya desde 1959, el zoólogo británico William Russell y su compatriota el microbiólogo Rex Burch hicieron una reflexión ética respecto a la experimentación con animales no humanos, proponiendo las hoy canónicas 3 R's de la experimentación, las cuales son reemplazo, reducción y refinamiento. El reemplazo consiste en cambiar el modelo animal por otros modelos alternativos. La reducción consiste en disminuir el número de animales no humanos que se utilizan en la investigación y el refinamiento consiste en investigar o utilizar nuevas metodologías que proporcionen los mismos datos, la misma investigación, pero con un menor sufrimiento hacia los animales no humanos. Sin embargo, la única que ha contribuido a dejar de ejercer violencia hacia los demás animales es el reemplazo, siendo que las otras dos la perpetúan e incluso normalizan. La investigación biomédica violenta los cuerpos de la otredad animal, por lo que para que no haya especismo en la ciencia, es necesario dar igual consideración moral a los demás animales sintientes, por lo que si resulta inimaginable realizar un experimento en humanos, debido al costo en sufrimiento, tampoco debería realizarse en otros animales. Los comités institucionales para el cuidado y uso de animales de laboratorio, CICUAL, que son los que se encargan de evaluar los protocolos en donde se utilizan animales, deberían de hacer reflexiones más profundas y establecer medidas más comprometidas y responsables en sus dictámenes respecto a los protocolos que evalúan. La propuesta no es que se termine con la investigación biomédica, sino que exista un avance ético y técnico mediante la inversión de tiempo y recursos en proyectos que tengan por objetivo la búsqueda y desarrollo de alternativas eficaces al uso de animales no humanos para los protocolos en los que no las hay. La tecnología es una herramienta muy poderosa que puede contribuir a esta tarea, por ejemplo, mediante modelos de computadora que simulen las condiciones de los organismos vivos, los que se denominan in silico. La tarea no es sencilla, pero vale la pena para llegar a ser éticos y dejar de ejercer violencia sobre la otredad animal. Gracias por su atención, ha sido un gusto darles esta charla. Les recuerdo que mi nombre es Rebeca Pérez Flores, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y mi correo es rebecapf@ciencias.unam.mx. Gracias. Días a todos y todas. Yo soy el doctor Jafet Quintero Venegas del Instituto de Investigaciones Sociales y hoy les vengo a presentar en el marco de este congreso la ponencia intitulada Las corridas de toros y el consumo de cabrito en México como prácticas turísticas que violentan los cuerpos animales. Como pueden darse cuenta, yo voy a trabajar desde el punto de vista del turismo estos dos fenómenos, que es parte de mi área de especialidad, y cómo muchas de nuestras prácticas turísticas son antiéticas, no solamente porque implican una explotación y un uso sin el consentimiento de otros individuos, sino porque aparte hay una fuerte violencia hacia sus cuerpos. Y como pueden ver en la presentación, es una ponencia que trabaja en conjunto con el doctor Álvaro López López del Instituto de Geografía. El objetivo general de esta ponencia, como lo están viendo acá, es mostrar cómo es que en la actividad turística suele predominar un uso constante y legitimado de animales no humanos, bajo prácticas que son antiéticas, que son constantemente especistas, puesto que hay una discriminación ante los otros animales por el simple hecho de pertenecer a una especie diferente a la del Homo sapiens. En estas prácticas, el carácter central muchas veces es una violencia hacia sus cuerpos,
¿sí? No solamente por la explotación, sino porque sus cuerpos son cosificados, sus cuerpos son mercantilizados, ya sea como una unidad o como en partes. Y estas prácticas pues suelen ir impregnadas de un reforzamiento de lo que significa la masculinidad hegemónica, sostenida en relaciones de dominio y poder hacia la otredad animal. Dentro de la dinámica del turismo, de los estudios del turismo, lo cierto es que ha habido a lo largo de la historia una preocupación por la ética de las prácticas turísticas. De hecho, Fennell, en su libro del año 2012, plantea justamente como un rubro muy significativo con respecto a los estudios turísticos es la ética. Sin embargo, por otro lado, pueden ver que hay una posición de animales, de estudios, perdón, asociados con el turismo, donde las prácticas animales están presentes y que se intersectan entre sí. Lo que poco se ha trabajado es cómo la ética del turismo y las prácticas animales intersectan. Y en este esquema queda demostrado cómo este vínculo entre ética del uso de los animales y prácticas turísticas es prácticamente inexistente. De aquí es donde va a partir justamente el estudio de los dos casos de estudio, el estudio de los dos ejemplos que siguen. Bueno, podemos pensar, para ir reflexionando en términos éticos, cómo se ha ido ampliando poco a poco el espectro moral, ¿sí? A partir de la llamada otredad antropocéntrica. Nuestras leyes, nuestras consideraciones morales han estado históricamente centradas en aquello a lo que Fennell les denomina los humanos del privilegio. ¿Y quiénes son estos humanos de privilegio? Bueno, los hombres blancos europeos y me atrevo a sumarle los heterosexuales. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo y que se ha ido ampliando este espectro moral, esta consideración moral, se han incorporado al esquema las mujeres, los no europeos y las personas de color y las personas no heterosexuales. Y a partir del planteamiento de planteamientos posthumanistas, son los animales como individuos, las especies como colectivos y los ecosistemas, aquellos otros individuos no humanos, aquellos individuos considerados como la otredad no humana, que se han incorporado poco a poco a esta consideración moral. Entonces, desde una perspectiva posthumanista podemos analizar estas relaciones de poder y de dominio que se dan en el turismo, en donde los cuerpos de los animales son altamente violentados y que por lo tanto son motivo de análisis. Lo que se ha visto, por ejemplo, con respecto a esta situación ética, donde se incorporan a los animales no humanos a partir de esta consideración moral, es que todos los intereses de los animales humanos y los no humanos son exactamente los mismos. Esto lo plantea Peter Singer desde los años 70 del siglo pasado, donde estos intereses están centrados en la preservación de la vida, en el no sufrir y el no padecer dolor. Por otro lado, Tom Regan plantea que todos los animales son sujetos que tienen un mismo valor al igual que los humanos, a partir de un valor intrínseco, o sea, por el simple hecho de existir, los animales no humanos y los humanos tenemos un valor. Gary Francione, por otro lado, menciona que toda forma de dominio hacia los otros animales es una zoesclavitud, porque no hay un consentimiento de ellos para llevar a cabo actividades, como en el caso del turismo, que sirven para el deleite y la recreación de los animales humanos. Por otro lado, también está presente la idea del ecofeminismo, como una idea que plantean tanto Carol Adams como Lori Gruen, en donde ellas aseveran que la naturaleza, de manera en conjunta, los animales y las plantas, han estado sometidas a los valores de la masculinidad, o sea, a partir del dominio, del control y la violencia. Y, finalmente, Katia Fari en el 2017 plantea la idea de que la lucha feminista no debe ser solamente ecofeminista, sino que tiene que extenderse hacia la liberación animal y considerar a los animales no como parte de un conjunto de individuos, como lo hace el ecofeminismo, a partir de verlos como individuos que pertenecen a un ecosistema, sino a partir de sus propias individualidades. Bueno, las dos prácticas que voy a mencionar en estos momentos están centradas en el contexto mexicano. La primera de ellas es el tauroturismo. En el tauroturismo, el viajero busca disfrutar como aficionado de la experiencia única de la tauromaquia. Es algo que Mitchell va a definir en el año 91. Y por lo tanto, esta tauromaquia asociada con el turismo se promociona como un recurso del turismo cultural en ciertos del mundo iberoamericano. En el contexto mexicano, vamos a tener localidades que se han especializado en la idea del tauroturismo. Al menos 2 ciudades fronterizas, Tijuana y Ciudad Juárez, están asociadas con la dinámica del tauroturismo
y muy fuertemente vinculados con la idea del turismo fronterizo de estadounidenses que buscan la manera de venir a México para vivir una experiencia propiamente de la cultura mexicana. Y al mismo tiempo tenemos locales como Guadalajara, como Cancún y como Ciudad de México, en donde la idea, ya sea de un turismo litoral o de un turismo urbano, se asocia con la idea del turismo cultural de la tauromaquia. O sea, la tauromaquia se promociona como un elemento turístico más que los viajeros tienen que conocer en el contexto mexicano. Cuando se entrevistan a los turistas con respecto a lo que representa la tauromaquia, es curioso porque hay unos de ellos que están en una posición de rechazo hacia la actividad por justamente la violencia que representa este elemento cultural ante los cuerpos de los animales. Sin embargo, podemos darnos cuenta que no todo es así. Hay 4 clasificaciones de turistas a partir justamente de sus opiniones con respecto a la tauromaquia. Están aquellos que valoran a la tauromaquia como un elemento cultural positivo, legitimado bajo la idea de que es arte, cultura y tradición. Hay otros turistas que justifican a la tauromaquia y están conscientes del sufrimiento y del maltrato animal, pero que siguen valorando a la tauromaquia como un elemento positivo o superior porque se justifica, valga la redundancia, a partir de su valor como algo cultural. Por otro están los turistas que dicen, bueno, que la tauromaquia está asociada con un elemento de masculinidad y que el valor mismo de ir a una corrida de toros está dado por el simple hecho de que aquí está dada la idea de qué significa ser hombre, que estas personas que se dedican o que se ven a sí mismos como los hombres tienen que pagar el precio por ejercer esa masculinidad matando un animal, ¿sí? Y que aparte de todo sea la masculinidad en la tauromaquia está asociada con la idea del porte que representan los matadores, los toreros, y que incluso algunos de ellos se han enfrentado a esta fuerza bruta demostrando su masculinidad y que queda plasmado en sus propios cuerpos a partir de las cicatrices mismas de los toreros. Y por otro lado, en un cuarto lugar están aquellos turistas que rechazan la actividad por completo, asociándola con una idea de maltrato, con una idea de la violencia hacia los cuerpos de los toros y con una idea del sufrimiento que viven los toros. Lo que sí es cierto es que lo que va a predominar es la masculinidad como un valor fuertemente asociado con la tauromaquia, donde los cuerpos y la violencia hacia los cuerpos es un elemento central del mismo. No cabe duda de que en la tauromaquia está representado este sentimiento, este valor, perdón, del sometimiento de la otredad, ¿sí? Hacia o por parte de la masculinidad. ¿Qué quiere decir esto? En el momento que el torero se planta frente a los toros y que esto es admirado por los turistas que están viendo la corrida de toros, está la idea de una doble masculinidad. O sea, no solamente es el torero que tiene la posibilidad de someter al otro, sino que ese otro aparte es parte de la otredad no antropocéntrica. O sea, no solamente estoy doblegando al otro, sino que ese otro aparte todo lo estoy cosificando. El hombre es masculino, puesto que ve con su inteligencia y raciocinio una imposición hacia la llamada fuerza bruta. Por lo tanto, parece ser que en la tauromaquia está presente la idea de que el hombre tiene el derecho a violentar, ¿sí? Al mismo tiempo, el mismo hombre está exponiendo su vida y esto es un valor importantísimo para legitimar la violencia del otro, del cuerpo del otro. Como estoy exponiendo mi vida, tengo entonces el derecho de violentar a todo aquello que me causa cierto riesgo. Y además de todo, la masculinidad está presente en la tauromaquia, como se puede observar en la fotografía, a partir justamente de la genitalidad. El cuerpo de que los toreros tengan trajes de luz están pegados al cuerpo es un elemento más visual de cómo se expresa esta masculinidad. En segundo lugar, pensemos en el caso del consumo del cabrito en Monterrey. Esta actividad es más que evidente cómo representa la violencia hacia los cuerpos de los otros animales y donde aparte de todo hay un elemento identitario presente hacia Monterrey, que es la gastronomía. Si bien es cierto de que está fuertemente asociada a la idea de la gastronomía, lo cierto es que hay que pensar entonces cómo puede ser que algo tan inocuo como a veces parece ser que es la gastronomía, refuerce la idea de masculinidad y no solamente eso, sino que vulnera y violenta los cuerpos de aquellos individuos que son vistos como ingredientes para el deleite de los turistas. En el caso del cabrito en México,
la legitimación de la violencia de los cuerpos de los animales y la masculinidad está dado a partir primero de que, porque es vista como una sinécdoque turística. O sea, dentro de los viajes hay ciertos elementos que tienen que ser consumidos sí o sí para que se asocie que la experiencia turística fue completa. Pensemos en el caso, haciendo una analogía de lo que sucede en París con respecto a la Torre Eiffel. Se pudo haber estado 3 semanas en París, 4 semanas en París, pero si no se conoció la Torre Eiffel, esto simplemente ya es un sinónimo de no haber conocido París. En el caso de Monterrey pasa exactamente lo mismo. El consumo de cabrito está asociado con la idea de que si no se hizo, si no se probó, no se conoció París. No se conoció, perdón, Monterrey. ¿Sí? El platillo también es un elemento de identidad. O sea, hay una asociación directa de que Monterrey es cabrito o que cabrito es Monterrey. Al mismo tiempo, la idea del cabrito es un plato, representa, por ejemplo, el prestigio social y el prestigio económico, puesto que es un símbolo justamente de estatus, y se da en una situación de relaciones de poder humano en humano a partir de la construcción de la masculinidad hegemónica misma, de lo que significa la mexicanidad. Por ejemplo, parece ser que el consumo de cabrito, principalmente en Monterrey, está asociado con una fuerte a la masculinidad y que aquellas personas que no consumen el cabrito son vistos como individuos masculinos débiles o individuos donde la masculinidad queda un poco sometida. Aquí hay un meme que circuló en redes sociales en el año 2017 y 2018 a partir de una plataforma de internet conocida como los parrilleros mamones, en las cuales hacían burla de todas aquellas personas que se quejaban del consumo del cabrito y los asociaban inmediatamente con personas débiles o con personas donde la masculinidad pendía, por ejemplo, por no atreverse a consumir este platillo. ¿Sí? Bueno, creo que con todo esto se pueden dar idea a ustedes cómo los cuerpos de los animales están violentados en prácticas turísticas en donde hay una asociación directa a la cuestión de la masculinidad. Entonces, ¿qué es lo que habrá que reflexionar al respecto? Cuando se utilizan animales y se consumen en las dinámicas turísticas, va a ser evidente que se va a violentar los cuerpos. Eso no queda duda. Y que esto se va a estar legitimado a partir de discursos antropocéntricos que aprovechan la posición del ser humano dentro del llamado humanismo. O sea, como seres humanos tenemos el derecho de utilizar a los animales para nuestros propios fines, aunque estas finalidades sean una simple recreación y un consumo hedonista. En las prácticas turísticas que utilizan animales no humanos, es un hecho que hay violencia y relaciones de sometimiento que refuerzan la idea de masculinidad. No solamente con estos ejemplos, hay que pensar que el turista es un ser fáustico que está pagando por llevar a cabo una práctica turística, aquí se refuerza el poder, y que aunque sean hombres o mujeres, está presente la masculinidad como un elemento de poder, al momento de que sean estas prácticas económicas entre el turista que tiene el dinero y los locales que lo reciben. ¿Sí? Hay que pensar, por ejemplo, que los animales no humanos en todas las prácticas turísticas son considerados como objetos, como recursos que están a merced de los turistas. Y ya simplemente con esta idea, no pueden decidir por sus propios cuerpos y por sus propias vidas. Los animales en el turismo no consensuan el hecho de utilizar sus cuerpos para deleite de los turistas, dicho de otra forma. Y finalmente decir que el feminismo ha de construir estos elementos, pero que se ha centrado únicamente en las relaciones entre hombres y mujeres, y que entonces haría falta un poco extender los estudios de género, los estudios culturales, los estudios queer, hacia las relaciones de violencia que se representan entre seres humanos y los otros animales. Pues muchas gracias por escucharme, y si tienen alguna o algún comentario, los escucho en la sesión de preguntas y respuestas.